Muchas gracias. Y que nos cuentes primero, José Mari, bueno, pues un poco una breve introducción de lo que ocurrió, breve, porque claro, si podemos empezar a hablar, el libro empieza ya contando julio, julio, agosto, septiembre, hasta aquí 3 días, pero una breve introducción de lo que ocurrió aquel verano de 1813. Muchas gracias, Martín. Bueno, primero de bien nacidos es agradecido. Te agradezco mucho tu presencia. Sabes que Martín, locutor de la radio. Agradezco mucho también a los gaiteros de Cantabria que han venido por aquí. Tengo muchos agradecimientos, podría estar 1 hora. Este libro lo he escrito yo, pero detrás hay mucha gente. Muchos historiadores que han compartido conmigo de una manera altruista, totalmente altruista, toda su documentación que muchas veces lo han tenido que sacar estando igual un mes en un archivo, fotografía, miles de documentos y nos han pasado todos con todos sus álbumes. Eso se valora. Los historiadores tenemos que compartir porque el máximo de un historiador es la divulgación y eso lo tenemos que tener todos bien claro. Voy a intentar reducir, me conocéis que soy una metralleta dando datos e intentaré ser lo más breve posible el contexto de este libro. Cuando empecé a preparar ya el libro, sabéis que nos lo cuentan los protagonistas, ya nada más comenzarlo me di cuenta que lo que estaba estudiando eran seres humanos, que no eran letras, no eran frases, no eran gente anónima, al final los conoces. El primer relato pequeñito que os voy a comentar es de un capitán de la Gendarmería Imperial que se fue de San Sebastián justo un día antes de que estuviese bloqueada. Se llama Medard Bonard y dice lo siguiente. El 21 de junio, día del solsticio de verano, subí alrededor de la tarde a un paraje bien frondoso del Castillo de la Mota, donde a menudo después de mi trabajo solía desplazarme para leer o considerar el movimiento de las flotas de los barcos. Durante el tiempo de las tormentas yo experimentaba emociones, considerando los saltos de las marsopas, tiburones que se lanzaban por encima de la superficie del elemento líquido a consecuencia de sus olas espumosas. Allí, sin estar atormentado por el calor, miraba todo el mar. Yo distinguí alrededor de las 7 horas con el reloj en la mano la puesta del sol. Es uno de los más bellos espectáculos de la naturaleza que no podemos describir. La estrella benefactora del mundo descendió majestuosamente y parecía precipitarse para siempre entre las ondas. En cuanto dejó de ser visible, dejó tras de sí un sonrojo radiante que me impactó con admiración. Y dije, haced lo mismo que hacemos nosotros. Nos encantan las puestas de sol de San Sebastián, ese horizonte todo rojo. Entonces, ahí ya empecé a pensar, son gente como nosotros. ¿Cómo empieza el problema en San Sebastián? Pues San Sebastián es una ciudad que siempre ha estado en una posición de retaguardia. La guerra de independencia no la ha sufrido más que comercialmente o viendo cómo pasan tropas o con cárcel de los franceses, toda la gente que iba como rehenes hacia Bayona y cosas de esas. Pero ya el frente va cambiando y el 25 de junio empieza a llegar gente a San Sebastián. ¿Por qué? Porque ha habido un desastre en Vitoria. La batalla de Vitoria contra Waterloo, el 21 de junio de 1813, ocasiona ya que todos los ejércitos josefinos tengan que retirarse hacia la frontera, pero a galope. Y entonces empieza a llegar a San Sebastián cantidad de gente huyendo, afrancesados, toda la corte del rey José, todos estuvieron en San Sebastián. Era imposible albergar a todos, figuraros las calles de lo que era la parte vieja, pues llenas de carros, carruajes de lujo, carros con cantidad de cosas. Hay que sacar a toda esa gente de ahí. Toda esa gente quiere llegar a Francia, pero llega una orden de Francia, que el gobierno josefino no cruce el Bidasoa. ¿Por qué? Es una orden política, porque si ya el gobierno josefino llega a Francia, se da por perdido políticamente España. Al final eso afortunadamente no ocurre y se desplaza un convoy por mar y un convoy por tierra. El 28 al 29 de junio, esto es como una película, no me recuerda mucho El Álamo con John Wayne y esas cosas. Aparecen las primeras tropas de los voluntarios guipuzcoanos y los voluntarios vizcaínos a las órdenes del teniente general Mendizábal. Y ese es el momento que podemos decir que empieza ya el asedio de San Sebastián. Las tropas de Mendizábal, las tropas guipuzcoanas, no hicieron gran cosa, primero porque no tenían material para hacer un asedio. Artilleros,
artillería poca tenían, no la suficiente para eso. Pero tuvieron varios encontronazos fuertes, sobre todo en la zona de San Bartolomé, que estaba dominada por los franceses. Ahí se dio incluso un ataque a la bayoneta, una salida francesa a la bayoneta, ahí tuvieron también bajas. Pero bueno, su actuación pasa más o menos desapercibida. El 1 de julio empieza a llegar más gente a San Sebastián, a defender San Sebastián. Se desplazan desde Guetaria la tropa que había francesa defendiendo esa posición de costa, que son el 119 de línea y los cazadores de montaña, dejando una bomba, una mina hecha lenta que explotó cuando entraron las tropas de Pastor, de Jauregui, causando unos 50 muertos. Eso nunca le perdonaron los británicos a Delupé, que era el jefe, el comandante de Guetaria, y es una cosa que ellos hacían también. O sea, no vemos la paja en el ojo ajeno, es que es una pasada. Delupé tuvo la suerte, entre comillas, de morir el 31 de agosto porque se la tenían jugada. El 3 de julio se hace una salida, los franceses hacen una salida contra las tropas españolas, muy importante. ¿Por qué? Porque necesitan prisioneros para interrogar. No saben lo que tienen enfrente, no saben lo que les rodea. Entonces hacen esa salida y consiguen prisioneros. Prisioneros que casualmente estuvieron en la cárcel, en la zona de la Plaza Trinidad, y cuando llegó la liberación, entre comillas, siempre que diga la palabra de liberación, meter mentalmente de unas comillas, fueron robados. Les robaron las mochilas y todos los ingleses a los soldados de los voluntarios guipuzcoanos que habían permanecido toda la serie de prisioneros. El 7 de julio llegan nuestros amigos, los británicos y los portugueses. Empieza entonces el bombardeo fuerte contra San Bartolomé, que acaba destruido totalmente, porque usaron sobre todo un tipo de munición que se llama bala roja. Son las balas de hierro, calentadas al rojo vivo, que se incrustaban en la madera, en el maderamen de los techos de la iglesia, y eso era imposible parar el incendio. El asalto se produce y se toma San Bartolomé, los ingleses toman San Bartolomé con bastantes bajas el 17 de julio. Y empiezan a fortificar San Bartolomé. Aquí se produce uno de los momentos, que digo yo, para una película gore, queda muy bien. Cuando empiezan a trabajar en la zona del antiguo cementerio de San Bartolomé, se empiezan a encontrar que están rodeados de cadáveres. Están trabajando en mitad de un cementerio lleno de tumbas, y es curioso porque uno dice, Robert Sadley en sus memorias, que ya sabéis que este libro es todo memorias, yo no lo cuento, lo cuentan ellos, es lo importante. Yo no me fiaba de lo que contaban otros historiadores, yo quiero que me lo contasen otros. Y nos cuentan. Y la batería en sí estaba construida en un cementerio densamente poblado. Rara vez puede haber ocurrido una circunstancia más espantosa en la guerra. Los ataúdes y los cadáveres, en todas las etapas de descomposición, quedaron expuestos cuando la tierra era levantada para formar defensas. Voy a contar un poquito. Un oficial estaba dando sus órdenes cuando un disparo alcanzó al borde de la trinchera encima de él. Dos ataúdes se deslizaron sobre él con la arena, los ataúdes se rompieron en su caída, los cuerpos rodaron. Y cuando recuperó la conciencia más o menos después del impacto, vio que habían sido unas mujeres de alto rango que estaban ricamente ataviadas, con largos cabellos, etcétera, etcétera. También aparecían tumbas de monjes. La exhumación de monjes gordos, los cuerpos, en lugar de ser moldeados, se convirtieron en una especie de, cito textualmente, espermacet. O sea, estamos hablando de un lugar, de un momento de lo más espantoso, ¿no? Fortifican San Bartolomé y el 21 de julio hay un intento de parlamento para que se rinden los franceses. No llegan a ningún acuerdo, pues lógico, porque los franceses siempre tuvieron la esperanza de ser liberados. Soult estaba en la frontera y había prometido un contraataque para liberar San Sebastián y liberar Pamplona. También el 21 de julio se produce una cosa curiosa, que es el descubrimiento del, lo que todos los historiadores llaman acueducto. Yo leyendo al descubridor del acueducto, al oficial de ingenieros que se metió en el acueducto, digo, no me parece que esto es un acueducto, porque este señor, textualmente, William Ray, de los ingenieros reales, nos dice que, vamos a ver dónde tengo,
Mira, el interior oscuro, como la boca de un lobo, la lúgubre iluminación de una vela, arrastrarse entre el barro, la suciedad, las ratas, solos hacia el enemigo. Por fin llegar al final del recorrido donde tienen que darse, tenemos que darnos la vuelta al encontrar el acceso cerrado por una puerta, yo ya digo acueducto, desde la que pudo incluso ver y oír al enemigo. Estaba en el muro de la escarpa. A no ser que San Sebastián tuviera ese túnel con un acueducto, una tubería con agua, puedo entenderlo, pero un acueducto con agua libre que termine en una contraescarpa, en un alto, en una puerta, no lo entiendo. Yo en este libro soy mero narrador. Yo lo que quiero es ser el abogado, exponer todos los casos y que cada lector sea el juzgado y se haga sus propias ideas. Hay como una duda, históricamente todo el mundo ha dicho el acueducto. Siguen avanzando los días y el 23 de julio se produce una cosa también muy curiosa. Es la llamada batería de los marineros. San Sebastián está bombardeado por toda la Royal Artillery, tanto británica como también por la artillería portuguesa, y necesitan más gente y mandan que venga gente de los barcos, de la escuadra de bloqueo Cólido. Y llegan los marineros, que llamaban a los alquitranes, porque tenían generalmente todas las manos negras, ahí con el alquitrán y las cubiertas y todo eso. Los marineros siempre saludaban así, para no mostrar el torso, la palma de la mano, de esta manera. Y la disciplina de los marineros era totalmente diferente a la disciplina de la Royal Artillery. Los ingleses siempre han tenido la fama de haberse tragado un palo y haberse quedado así tiesos, mientras que los marineros estaban con un acordeón, siempre con música, siempre cantando, siempre bailando. Y de golpe y porrazo le decían todos los oficiales, ¿no? Cuidado, que os estáis haciendo ver mucho. Y casualmente, llegaba un proyectil, pasaba por encima, llegaba otro, pasaba por encima, explotaba al lado, vuelta a la música. Pero el día 21 de julio, perdón, el día 23 de julio, uno de los proyectiles no pasó por encima. Había 4 grandes cañones que conocían los británicos solo por el ruido. Llamaban los 4 bebés. Y uno de los 4 bebés disparó contra la batería de los marineros ese día. Os cuento lo que nos dice uno de los protagonistas. Alrededor de las 11 de la mañana, cuando estos terribles proyectiles lanzados con precisión mortal apareció por el aire y descendió como un poderoso destructor directamente hacia la batería de los marineros, el monstruo golpeó en la parte posterior de un pobre hombre que se había arrojado de morros como única posibilidad de escape y, explotando en el mismo instante, mató o dejó terriblemente mutilados a 17 de estos campeones de noble espíritu de las murallas de madera de Inglaterra, que se refiere a la flota inglesa, ¿no? A partir de ahí, pues las actuales misas ya desaparecieron. Estamos en una guerra. Intentas, con nuestros reiteros, intentas siempre humanizar, pero estás en un contexto totalmente inhumano. La guerra es lo peor que puede haber inventado el hombre en su larga y larga historia. El 25 de julio se produce, otros días después, se produce el gran asalto. El gran asalto que fue una auténtica carnicería. El 25 de julio hay una ciencia que se llama la poliorcética, que es la ciencia de las fortificaciones, fortificaciones, y los ingleses tenían aquí mucha prisa. En un principio a San Sebastián le daban 10 días de resistencia. San Sebastián estuvo más de 2 meses. Y el 25 de julio querían tomarlo como fuera. Y antepusieron la seguridad de los hombres a cualquier otra medida y fue una carnicería. He encontrado testimonios del asalto del 25 de julio. Aquí, por ejemplo, esto ya es posterior al ataque, porque hay una cosa muy curiosa. Todo el mundo piensa, por ejemplo, el 25 de julio todo el mundo habla, y ya cuando el ataque fracasa, hay un parlamento, los ingleses recogen a todos sus heridos hasta cierto punto, porque no les dejan pasar de cierta altura en la brecha para no ver lo que hay dentro, y todos los que están de esa parte para arriba son prisioneros y los meten dentro. Pues aquí resulta que encontré un testimonio que es un poquito más duro, que dice: al poco rato, 2 enemigos aparecieron en la brecha con un sargento que con una humanidad gascona pasearon entre los heridos, levantándolo un poco, hablando con ellos,
Y luego nos cuenta que van con una pica rematando a los indios. Y bueno, era una práctica bastante habitual en esa época, porque el valor que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad de la vida humana, en esa época no existía, pero ni siquiera ellos valoraban su vida. He visto cosas aquí que dices, bueno, este tío está loco. ¿Cómo puede ocultarse esto? Es que es una cosa totalmente más a morir. Era, bueno, no lo valoraba. Bueno, pues, estamos en otro tipo de vida, ¿no? Después de ese desastre del 25 de julio, que es una masacre de los soldados británicos, se produce un bloqueo. Es decir, también en San Sebastián ha fracasado el ataque, tenemos una ofensiva francesa enorme en la zona de los Pirineos, la batalla de Soraurel. Joder, si empiezan a avanzar de los Pirineos hacia adentro, nos van a pillar con el carrito del helado, hablando en plata, nos van a quitar toda la artillería, entonces vuelven a embarcar toda la artillería de nuevo en pasajes. Un trabajo arduo, una burrada. Los soldados que están trabajando se vuelven locos. Pierden hasta un cañón que se les cae porque se hunde un bote, pierden cañones porque se cae un caballo en el río, algo terrible. Y al poco tiempo, contraorden, a descargar todo de nuevo, porque hemos ganado la batalla de Soraurel. Más trabajo, más sudor, lo que es un verano. Un verano bastante húmedo, en ese aspecto tuvieron suerte los franceses, no les faltó agua, como el verano que no hemos tenido este año nosotros. Pues en esa época pasó lo mismo. Llegan 2 trenes de artillería, porque se reanuda de nuevo el asedio, 2 trenes de artillería, incluido que iba destinado a Cusaben. Es decir, sobre San Sebastián se desplegó un poder artillero capaz de hacer 3 asedios a la vez, solo sobre San Sebastián. Los ingleses son muy metódicos a la hora de apuntar sus gastos y esas cosas. Y en San Sebastián, entre lo que se disparó en San Bartolomé y lo que se disparó contra lo que es la actual parte vieja, que era San Sebastián, sumamos más de 71.000 proyectiles. Que estamos hablando de una ciudad muy pequeñita, eso es una auténtica burrada. Yo siempre he defendido que la zona de brechas, esa línea roja que hay al lado del bulevar, en el bulevar, al lado del mercado de una brecha, es la zona más bombardeada de Europa por metro cuadrado hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial. Es una auténtica burrada lo que pasó ahí. Entonces, pues sigue el asalto, sigue el asedio. El día 26 y 27, entre el 26 y 27 de agosto, tenemos hasta un desembarco naval en San Sebastián. No nos falta de nada para una buena película y una serie. Un desembarco naval. Por la noche desembarcan los marineros, los Royal Marine, la infantería de marina británica, y cogen, según muchos historiadores, por sorpresa, a los 25 franceses que estaban en la isla, al mando de un subteniente, de subteniente Bernard. 25 soldados, la mitad italianos, porque San Sebastián es como una pequeña guerra europea. Aquí participan pues, todos los países y territorios que estaban bajo el dominio francés, es decir, tenemos italianos, franceses, luxemburgueses, belgas, tenemos holandeses, alemanes, y por otro lado portugueses, españoles, británicos, hay de todo aquí, o sea, es una pequeña guerra europea. Toman la isla con resistencia, muchas veces ha dicho que nunca hubo resistencia en la isla, sí, la hubo. Hubo hasta muertos, no entiendo que no se consulten bien la documentación. Y ya pues llegamos casi al asalto definitivo. Pero hay una cosa muy curiosa. Justo antes del asalto, la noche anterior, se prepara un asalto ficticio, un asalto suicida, al mando del teniente McAdam, su misión con 17 hombres. Su misión es simular el gran asalto para que los franceses se asusten, hagan detonar todas sus minas y entonces luego al día siguiente ya sabes que no vas a volar en el aire cuando ataques. Es decir, es una misión que si sale bien, mueres. Y si sale mal, mueres. Solamente volvió el teniente McAdam y un hombre más. Los 17 luego que se quedaron los 16. Voluntarios. Yo no me hubiera apuntado. El 31 se produce el gran asalto. El 31 es una mortandad terrible también. Muere Sir Richard Fletcher, el teniente general Leyte es herido. Se había reincorporado un día antes, era el jefe de la 5ª División Británica. Se incorporó el día anterior de una antigua herida y vuelve a ser herido de nuevo.
y muere el teniente Maguire. Lo he dicho bien, Maguire. Que antes decía Maguire y el hermano es Maguire. ¿Qué le pasa al teniente Maguire? Pues mira, los asaltos británicos están encabezados porque es lo que se llama la Four Hot, es decir, o los desesperados o los sin esperanza, que son también voluntarios. Los franceses llamaban los enfants perdus, los niños perdidos. Se usaban en todos los ejércitos. Y es la cabeza del avance, los que van a morir. Todos voluntarios. El teniente Maguire, justamente, el 31 de agosto, fecha también de mi hija, era su cumpleaños, cumplía 21 años. La noche anterior lo vieron, todo esto viene aquí en el libro, lo vieron en su tienda de campaña, afilándose el uniforme completamente, sacando brillo a todos los metales, y le preguntó a un compañero, ¿qué estás haciendo? Cuando uno está seguro que al día siguiente va a haber a gente que hace mucho tiempo que no ves, hay que presentarse correctamente vestido. O sea, daba por hecho que le iban a dar matarile, como así sido. Nada más salir, llegó justo al pie de la brecha y un disparo de mosquete acabó con él. Los testimonios de los soldados en la brecha a mí me interesaban mucho. Yo me quería hacer una idea realmente de lo que había, de los horrores de las brechas, de todo eso, pero yo quería que algún soldado de los participantes me contara qué había en las brechas, qué es lo que veía en las brechas. Y pues hemos conseguido el testimonio de Douglas, un soldado, que nos pone, le habían dado un tiro ya en la pierna. Estaba haciendo uso de mi fusil como muleta al haber recibido un disparo de metralla en la pierna derecha cuando estaba a unos pocos metros de la parte superior de la brecha. La escena ante mí fue realmente horrible. Pude observar una pierna sujeta entre las ruinas de una pared, las piernas y brazos levantados desnutridos pidiendo ayuda, algunos con sus ropas en llamas. No todos estaban muertos, pero sí tan atascados como para no poder liberarse, por lo que tenían que permanecer expuestos al fuego del enemigo, que era tan denso que cualquiera pensaría era imposible que nadie pudiera escapar. Nunca pensé en regresar vivo a mi trinchera, porque no contento con privarme de mi miembro, el fuego también lo hizo de mi muleta. Me volvieron a dar esta vez en la muleta. Estaba avanzando bastante bien, la arena se me clavaba en los ojos, pisé a un oficial portugués y pensé que estaba muerto. Sin embargo, estaba atascado entre las ruinas de la mina, una explosión grande que hubo ahí, por lo que se vio obligado a permanecer allí lo más silencioso posible. O sea, se estaba haciendo el hombre ahí, el muerto. Al levantar la cabeza gritó, «Carajo, o maldito serás». Contrariamente a mis expectativas, llegué a la trinchera, que tenía un aspecto lúgubre, literalmente estaba llena, o mejor dicho, atiborrada, con muertos y moribundos. Era lamentable ver los pobres muchachos aquí. Uno estaba sin un brazo, otro tenía el rostro tan desfigurado y cubierto de sangre que no había huellas de un ser humano en esa visión. Otros se arrastraban con las piernas colgando por un solo trozo de piel. Y peor aún, algunos que se esforzaban por mantener sus entrañas dentro. O sea, nos estás explicando, detallando una imagen totalmente terrible, terrible. Y son los que ganaron, 31, que también eso hay que matizarlo. Pero bueno, ganaron en el churro. La verdad es que fue un churro porque el 31 de agosto tenían que haber fracasado de nuevo el asalto británico. Pero un proyectil de artillería impactó en una de las trincheras, hizo detonar toda la munición que tenían escondida detrás de la trinchera y por simpatía explotaron las trincheras que iban detrás. Todo eso ocurrió en la montaña, en la muralla real, en la parte de lo que es actualmente el Boulevard. ¿Quiénes defendían la primera posición francesa? Lógicamente, la tropa de élite. Revisando las fichas de los franceses, he encontrado cantidad de fichas que ponen con quemaduras, muerto en la explosión, cosas de esas. Fue algo terrible y se quedaron sin toda su tropa de élite de primer. Aparte del shock traumático que fue ver explotar a todos sus amigos, y en ese momento los ingleses presionaron de nuevo y lograron amontonar. Las últimas resistencias se hicieron en la zona de San Vicente, en la sacristía, la ventana que da a la calle San Juan, podéis ver impactos todavía de balas de 1813. ¿Por qué? Todos somos humanos. Voy a abandonar
San Vicente, que es un hospital, que están aquí mis compañeros heridos, que se van a quedar prisioneros, y me duele dejarlo, lógicamente, una pequeña resistencia a San Vicente. Y la última resistencia fue en el atrio de Santa María. ¿Por qué? Porque, bueno, Santa María del Atrio era diferente. Las escaleras cortaban el paso de la calle Trinidad, el 31 de agosto, con calle Mayor. No se podía transitar, luego estaba todo elevado. Ahí hicieron una barricada muy importante, hasta con un cañón apuntando por toda la calle 31 de agosto. Lo defendió el tercero al mando, el Chevalier de Santuarí, y su misión era que no cortaran totalmente el acceso al castillo para que pudieran retirarse todas las tropas que estaban en las posiciones más avanzadas, que llegaban casi hasta la avenida. Cuando empiezan los ingleses a avanzar ya por las casas de al lado, que acogen desde arriba a los franceses, tienen que abandonarlo, y ya la última resistencia fue en el convento de Santa Teresa. Con subida al castillo, los franceses mantienen el segundo y tercer piso, mientras que los ingleses del 9º de línea se apoderan de la parte baja. Estuvieron unos 2 días en la escalera, zumbándose de arriba abajo, una buena vecindad, una buena armonía, hasta que los franceses empiezan a sospechar que están preparando una mina para hacer estallar todo el edificio y deciden ¿no? Y entonces ya ahí termina totalmente ya la defensa de San Sebastián, porque los franceses se han encerrado en Orgul. La parte de Orgul ha estado muy poco estudiada. Todo el mundo puede pensar, mucha gente puede pensar que bueno, ya está el asedio un poquito más en bajo nivel, lo pasaron peor en Orgul que en la ciudad. No había árboles que les cobijaran, tenían problemas de agua, tenían que bajar a la fuente que se conserva en la zona del Paseo Nuevo, una fuente blindada que está totalmente abandonada en el siglo XVIII. Es una auténtica lástima que este ayuntamiento no tenga esa sensibilidad con la historia de la hostia. Y les disparaban unos proyectiles, los Sharpel, que eran unas bolas de 50 kilos. Hay una justo aquí, me parece, en esta entrada de aquí, con una mecha. Disparaban incluso desde Uría, desde Uría llegaba al castillo. Figuraos qué pepinazo que se oía en San Juan de Luz. Y la mecha iba poco, hasta que llegaba a la parte de arriba, estallaba, y es como la guerra moderna. Nosotros no inventamos nada, está todo inventado. Es una bomba de racimo. Dispara 200 proyectiles y los tienen que buscar dónde esconderse. Aparte que hay muchísimos heridos. Tenemos en San Sebastián, los ingleses se mosquearon mucho por la cantidad de infecciones que se produjeron en las heridas de sus soldados, ¿no? Y en la parte de arriba del castillo, pues tú fíjate lo que puede ser, aquí hay otro testimonio, amputaciones, y te cuentan la pierna, ¿no? Tiraban la pierna, tiraban el miembro ahí entre las rocas, ahí se quedaba, explotaba un proyectil al lado del hospital, tiraba a toda la gente al suelo, o sea, lo pasaron muy mal porque estaba todo derruido, todo derruido. La rendición se hace el día 8 a las 12. ¿Por qué? Porque habían preparado una batería inmensa en el Ornabenque de San Carlos, más o menos en lo que es actualmente la Plaza Guipúzcoa, y en 2 horas tuvieron que rendirse. En 2 horas abrieron 800. En un frío de Gran Bretaña, en una humedad de un estuario, mal alimentado, mal vestido. Hubo incluso un problema muy grande con el fuego, porque hubo un momento en que muchos franceses se la jugaban todo apostando para conseguir mantas o quedar desnudo. Si perdías esa partida, perdías la vida. Murieron cantidad de ellos. Figuraron lo que son todas las baterías bajas de los barcos, sin luz, sin ventilación. Decían que sabían que había un muerto, pero no. Los españoles hicieron lo mismo, era una práctica habitual. Los prisioneros de Bailén estuvieron fondeados también ahí, en barcos prisión en Cádiz, y los gaditanos se negaron a comer pescado en la bahía de Cádiz, porque decían que era comer franceses. Los pobres luego fueron a Cabrera y se comieron entre ellos. O sea, que es una sociedad, es un momento histórico terrible. Luego pasaron más cosas, los ingleses fueron, bueno, los franceses fueron muchos luego a Waterloo, una vez liberados en mayo del 14, a Waterloo, murieron bastantes en Waterloo también, sobre todo el 1º de línea. Los ingleses fueron a luchar contra los estadounidenses
en la famosa guerra del año 1812, que se ve en adelante. También murieron bastantes ahí, algunos sobre todo el noveno. Y luego tuvieron, pues lo que digo yo también, bueno, la guerra de Estados Unidos emplearon lo que habían aprendido en San Sebastián, la casa más poderosa del mundo, la Casa Blanca, el Capitolio, fue quemado por los mismos que quemaron San Sebastián. Habían aprendido bien a poner el fuego. Y luego se producen algunos hechos que no son conocidos, son muy desconocidos, que son trágicos, ¿no? Cuando ya termina la guerra en Europa, en 1714, muchos regimientos embarcan para hacer Plymouth. En Plymouth se montan en el barco sus familias que se están esperando en el puerto, mujer, hijos, que si todos eran de Irlanda, irlandeses, navegan hasta el puerto de Cork, espillan una tempestad enorme y naufragan. Muchos de los oficiales veteranos de San Sebastián murieron ahogados junto a sus mujeres y sus hijos. Cosa también bastante terrible. Más o menos, Martín, he hecho una descripción así somera, no sé lo que me has sentido. Y lo que hay para contar. Lo que hay para contar. Que está todo en el libro. Por cierto, ¿qué origina esta inquietud en un momento histórico tan concreto como es 1812? Pues cuando yo era más jovencito, a mi padre, que le gustaba mucho la historia, era un pesado, siempre con 1813, era serio. Y yo estaba a mi rollo con mis excavaciones arqueológicas y papá, sí. Hasta que él murió y empecé a revisar sus papeles y resulta que me habían picado ahí y el veneno era de efecto tardío y me empezó a quemar el tema. Siempre me he arrepentido no haber investigado con mi padre. Ahora mismo ya a todo lo pasado me hubiera encantado avanzar con él. Lo pongo en el prólogo del libro, se lo dedico a él. Y bueno, lo que él encontró en su momento le doy mucho mérito, porque mi padre murió en el 2005 y encontró cosas que ahora hasta me costaron a mí encontrarlas por internet con las facilidades que tenemos ahora de navegar por todo el mundo, ¿no? Pero esa fue sobre todo. Iba encontrando, me obligó, mis amigos me obligaron, Luma, la compañía, tienes que publicar esto. Y yo esto lo hacía sin ningún tipo de pretensión futura. Pero cuando llega un momento en que ves todo lo que estás encontrando, dices, esto tengo que compartir. Esto tengo que compartir. Y así nace el libro de 1813. Habría que preguntarle a tu hija si ella también es pesado. En casa no me aguantan. Hago estas cosas para hablar de mi tema, porque en casa no me aguantan. ¿Cómo has estructurado el libro? Porque, claro, contenido de todo lo que has investigado en más de 25 años, ¿cómo lo estructuras? Pues lo he estructurado cronológicamente. Es decir, he encontrado 50.000 millones de gente hablando en sus memorias, en sus cartas, y esto es muy difícil de darle forma, ¿no? Entonces, no hay más remedio que estructurarlo cronológicamente para dar un entendimiento a todo lo que estoy exponiendo. Los datos que pongo pues, o sea, son muy amplios y ayudan mucho a poder navegar. A mí me gusta, yo soy una persona súper imaginativa, tengo un poder de abstracción increíble. Yo puedo cerrar los ojos y viajo en el tiempo. Yo me acuerdo viniendo de Marianistas, andando por Alderrieder, mirando el Monte Urbul, yo iba desfilando hacia el Monte Urbul, atacándolo. Y en mis oídos había bum, 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 hasta que un día casi me tiro al suelo de lo que estaba tan metido en la historia, ¿no? Pues eso es lo que intento en el libro. Incluso describiendo nimiedades, el tiempo que hace ese día, lluvia, hace calor, hace bochorno, ayuda a que el lector pueda meterse en el relato, ¿no? La primera parte es una narración cronológica de todo lo que ocurrió. Más o menos dura hasta 1814, el final de la guerra, ¿no? Y ya la segunda parte del libro es más bien de consulta, desde todos los regimientos que participaron, nombres de todos los oficiales, nombres de todos los soldados. Viene el nombre de casi todos los soldados franceses con sus profesiones. A mí cuando veo una película, por ejemplo, histórica, la verdad es que quitando la Guerra de las Galaxias, todo lo demás que veo es películas históricas, quitando el truño de Napoleón que han echado últimamente, que lo he visto dos veces además, pero bueno. No vamos a hablar de ella. Siempre me gusta el final de las películas, cuando después de ver todo lo que te han puesto, te ponen
Y fulanito se casó y tuvo 2 hijos y montó una empresa de ovejas y fue feliz, murió de una pulmonía en tal año. Me gusta saber el final de los que me han estado robando 1 hora o 2 horas de mi vida. Entonces aquí también lo he puesto de los oficiales británicos, los nombro a todos los oficiales que participan, un poquito de sus biografías y eso. No puedo de todos los soldados, porque San Sebastián entre 10.000 y 15.000 hombres, entre las 3 divisiones que asediaban o apoyaban a la 5ª división, necesitaría una guía telefónica para poner todos. Y los franceses sí los he puesto, porque son 3.000 y pico. Solo no he podido poner todas las cosas que me hubiera gustado de cada uno. Me he revisado todas las fichas de todos los soldados. Sé quién era su padre, su madre, sé dónde nació, qué fecha nació, sé en qué trabajaba. He puesto sus profesiones en el libro. Sé cuánto medía de altura, su pelo, sus cejas, sus ojos, su complexión, su cara. Pero eso, claro, no podía ponerlo aquí todo porque era una locura. Pero ¿por qué me gusta ponerlo? Porque yo siempre he dicho una cosa. Aquí participan 2 ejércitos. Uno es el británico y otro es el francés. Y son diametralmente opuestos. El británico está compuesto de voluntarios. Es decir, gente que no ha visto otra posibilidad en su vida más que la de alistarse en un ejército y buscarse la vida. Son soldados de fortuna. Muchos son delincuentes. Muchos son violentos. Wellington decía que su ejército era la hez de la guerra. En la batalla de Vitoria perdió 10.000 hombres y tuvo que ir buscándolos por todos los caseríos porque estaban ahí con la rapiñada, viviendo la vida en vos. El francés era un ejército de reclutas, un ejército como cuando nosotros hacemos la mili. Soldados que fueron sacados de sus poblaciones para ir a una guerra. Y es muy duro. Yo siempre he dicho, San Sebastián fue defendido por panaderos, labradores, mineros, pastores. Hay 3 sombrereros. Tema. Es decir, nos defienden gente como nosotros, gente normal. Es muy duro. Muchos son chavales de 18 años. También los hay veteranos que llevan guerras que parece que han estado con Julio César, no han parado en toda su vida, están luchando. Pero bueno, es así. Primera parte es la crónica, segunda parte... Hablas de los militares, tanto los franceses como de los británicos. Y a los donostiarras, ¿cómo los tratas en el libro? Claro, ahí es otro eje, ¿no? Bueno, esto es una crónica militar. Es que todo el mundo piensa que somos las víctimas. En una guerra, ¿quién es víctima? La víctima es lo que siempre defiendo yo también. Cuando me dieron la medalla del Mérito Ciudadano, lo dije muy claro. Para mí tan víctima es... Y es difícil digerir lo que me decide. Para mí tan víctima es la mujer violada o el hombre donostiarra asesinado como el que lo hace. Porque lo que yo siempre digo, ¿quién puede haber pasado por delante de esos ojos de un chaval de 18 años, una persona como nosotros, un humano, algo humano, para volverle una alimaña? Estamos hablando de lo de siempre, la guerra. El mejor de los inventos del hombre para autodestruirse, la guerra. Y no aprendemos. Seguimos igual. Paz, media África, dándose ¿Cómo te respondieron? Te he dejado ahí. Vale, es una crónica militar. Es muy curioso, ¿no? Porque los donostiarras... También hay un testimonio que me enterneció mucho en su momento, que es el de un artillero, el jefe de la artillería británica, Sir Augustus Simon Fraser, que está en la batería de Gros disparando contra San Sebastián, ¿no? Y en esto escribo: las campanas de la iglesia de San Sebastián me recuerdan que el día de hoy es domingo. Es una carta escrita a su familia. Espero que estéis preparando con tranquilidad para ir a la iglesia. Las ocupaciones habitúan al día mucho mejor que las mías. Frecuentemente me ha llamado la atención la forma con que generalmente suceden nuestras batallas los domingos. Como si la guerra, contraria a todo lo que la religión prescribe y ordena, nos recordara sorprendentemente el incumplimiento del día del reposo. De este párrafo extraigo
que veo a unos donostiarras dentro de la vorágine que puede ser estar en una ciudad asediada 2 meses, con el bombardeo terrible que se hace sobre ellos, intentando hacer una vida normal, ir a misa el domingo, Santa María llamando a misa. Me alucina, ¿no? Existe un documento muy importante, que son los 79 testimonios recopilados por el Ayuntamiento de San Sebastián para denunciar los hechos que hubo aquí. El Ayuntamiento de San Sebastián tuvo 2 fases en sus negociaciones. La primera muy tibia, porque buscaba que la tierra nos recompensara por lo que nos ha hecho y pagara por lo que nos ha hecho. Entonces sus documentos, sus cartas, son, pues, volveríamos a sufrir lo que hemos sufrido por el bien de la patria, y cuando empiezan a ver que no hay y que todo el mundo mira para otro lado, cambia la actitud y se vuelven más beligerantes. Empiezan a denunciar públicamente lo que ha ocurrido. Los 79 testimonios recopilados por el Ayuntamiento no los pongo aquí completamente todos, porque es repetir algo que existe. Los podéis consultar en las webs, los recopiló Murugarra en su libro, están todos ahí. Solamente he recopilado algunos que son muy llamativos y que pueden ilustrar bien todo lo que pasó aquí, que fue algo terrible. Incluso he hecho un trabajo sacando de todos los testimonios el número de muertos, me sale un número. Solo 51. Sabrán por ahí miles de muertos, miles de violadas, solo 51. Y heridos, maltratados, 180 y algo. No son números reales. Vamos a partir de la base que no son números reales. Los 79 testimonios hablan de lo que ellos han visto alrededor suyo. No hablan de lo que ha pasado al otro lado de la ciudad. Y muchos hablan de oídas de lo que me ha dicho el otro. Yo calculo que en San Sebastián puede haber tranquilamente el doble o el triple, el cuádruple de muertos. Tranquilamente. Nos movemos en el mundo de las hipótesis. No estábamos ahí para contarlos. Pero lo que es cierto es que San Sebastián, a partir de septiembre hasta bien entrado, 1814, los donostiarras mueren con moscas. 1500 muertos tuvieron como poco a consecuencia de la insalubridad de San Sebastián. Aquí estuvieron sin enterrar los muertos hasta 2 meses en algunos sitios. Los pozos llenos de cadáveres. Hay una historia curiosa que quieren quitar muertos, mandan a un regimiento español de interior a cargarse a todos los cuerpos y hacen unos montones en la playa, les dan fuego. El regimiento interior no sabía que había mareas vivas. Pero para los muertos. Sube la marea, apaga la pira, caen todos los cuerpos, toda la concha, todo el puerto lleno de cabezas, cuerpos, brazos. O sea, estamos hablando de un sitio. La gente que se acercaba a San Sebastián decía que había un hedor a muerte alrededor de la ciudad. Esos son los testimonios de los donostiarras. También entre los testimonios hay alguno muy curioso. ¿Es este? Sí, mira, hay un testimonio súper curioso, que es el de Manuel Renal. Este señor es más fácil que te toque la lotería a lo que le pasó a él. Es una de las historias, bueno, que acaban bien. Lo digo por Martín, porque me dijo, este día sin contarlo. Claro, imagínate una entrevista y todo lo que contaba de lo que ocurría en otros teatros, le digo, oye, ¿y no hay alguien que tuvo un final feliz? Pues sí, había. Pues vamos a poner un final feliz a uno de los teatros, ¿no? Final feliz que es una carambola de suerte que es increíble, ¿no? Cuenta Renal. Los primeros que llegaron a la casa en que estaba refugiado el testigo y violentaron la puerta de su entrada a tiros de fusil y culatazos fueron ingleses, quienes después de que allanaron el paso subieron a las habitaciones y saquearon todo cuanto quisieron a discreción, dando al testigo, a su mujer, que tenía un niño de tierna edad en el pecho, y a otros 4 hijos. Tanto. El mayor de los niños
no tendría 11 años todavía como ellos. El trato más inhumano y atroz que al de Ponente le dieron, hasta un bayonetazo en el muslo izquierdo. A su mujer los golpes hasta estropearla enteramente y quererla forzar, recordar la presencia del testigo, quitándole al niño que tenía en el pecho y sacudiendo también a los demás niños. Aquí no se libraban ni Dios de cobrar. Porque lloraban de la suerte de sus padres, del de Ponente y su mujer. No contentos con ellos, hicieron arrodillarse al de Ponente, a Manuel. Después que le quitaron todo el dinero, levita, reloj, chaleco, camisa y zapatos, dejándole solo con medias y calzones, hasta 6 veces para ser pasado por las armas, calcular la angustia de este hombre. Pero quiso Dios que hubiese permanecido entre ellos uno que llevaba el uniforme del regimiento de la muerte. Estos son los voluntarios de Brunswick, los Wolfjagers, que iban vestidos de negro, con una calavera y un cráneo en el gorrión, que daban miedo. ¿Quiénes les protegían? O sea, el Brunswick les protegía bastante, de suerte que estando arrodillado el testigo, ya por última vez, para ser pasado por las armas, con 2 ingleses al frente que le apuntaban con sus fusiles, al tiempo de dispararlos, hizo que perdieran la puntería, levantándoselos con las manos, y así fue que salvó el testigo, pasando las balas por más alto, las que entraron en la pared maestra de la sala de Chaquesa. Esto sucedió al lado de Santa María, en una de las casas al lado de Santa María. No puedo detallar exactamente la casa que era, pero más o menos en la zona del atrio de Santa María. ¿Y cuál es el churro aquí? Que en esto se descubrió, aún más a favor del testigo, el del regimiento de la muerte, y habiendo conseguido el desocupo de los ingleses, o sea, logró echarlos, se le dio a conocer y le manifestó que era pone voltesún. Voltesún es una deformación de la palabra francesa volticher, que es uno de los soldados de élite francesa. Era un voltesún de los franceses, que hacía 2 años que por bastante tiempo estuvo de guarnición en San Sebastián. Es decir, es un francés desertor. Dejó el ejército francés y se apuntó a los Brunswick. Y a quien el testigo, en ocasión de haber subido al castillo paseando con otro oficial, con el comandante francés de su regimiento, le halló que le estaban dando de palos, atado a un cañón, y le indultaron por mediación y súplicas al comandante que todos pensaron ordenar. Daros el churro de años antes subir al castillo, salvar a un pobre soldado que le estaban dando una paliza, que habría hecho algo, que ese soldado deserta el ejército francés, se apuntan a los Brunswick con Jagger, que van con los aliados luchando, viene a San Sebastián, va a buscarle a casa y lo encuentra en el mismo momento que igual asesino. Si juega a la lotería, yo, vamos, al mismo número. Claro. Oye, ¿es verdad que los donostianos ayudamos a los franceses? ¿O es que la guerra cada uno la libra como puede y...? Vamos a ver, esto es una cosa que a mí me ha costado bastante. Los franceses, sobre todo los tierras, fíjate lo que voy a decir, sí ayudaron a los franceses. Sí, a mí al principio cuando decían que habían sido colaboradores de los franceses, me sentaba fatal. O sea, encima que nos han roto la ciudad, nos han violado, nos han pegado de leches. Y encima ahora nos acusan de conspiradores. Pero una cosa que tenemos que tener en cuenta, no solo los historiadores, sino todos ustedes, es que nunca se puede generalizar. Yo estoy seguro que aquí hay gente de la Real Sociedad, de la de Bilbao, incluso habrá algunos de Barcelona o del Real Madrid, gente de izquierdas, de derechas, y la sociedad de antes era exactamente igual. Y había gente muy afrancesada, porque San Sebastián era una ciudad muy afrancesada, que apoyaba las ideas que venían del otro lado del Bidasoa. Entonces, yo decía, pero es que
las acusaciones son muy crueles, ¿no? Si es mentira. Investigando, me encuentro un documento escrito por el segundo al mando de San Sebastián, el coronel de Sonchaux, el chevalier de Sonchaux, que dice textualmente, en honor a la verdad, me es muy agradable declarar aquí que sería muy difícil, si no imposible, encontrar en alguno de los pueblos de la mismísima Francia una lealtad y entrega como la de los respetables y desgraciados habitantes de esta villa, que no solo han dejado en nuestros almacenes todo lo que les hemos pedido, sino incluso todas las cosas que se habían hecho necesarias en ese momento y que se encontraban todavía en su poder, como los dineros, víveres, líquidos, telas, medicamento, amorramiento para los cuarteles, para los hospitales, sin decir nada, y sobre todo las mujeres, que han sufrido fatigas increíbles para llenar de agua por medio de cántaros que llenaban en los pozos de la villa las cisternas del castillo de la villa, ya que subían por caminos difíciles hasta el donjón situado en una rocosa escarpada. Es un documento demoledor que dice claramente que los donostiarras no estaban contra los franceses. Nos acusaron incluso los donostiarras de haber defendido la muralla con las armas en la mano. Yo no estaba ahí para verlo. Sé que hubo donostiarras que murieron en la brecha. Se sabe que eran carpinteros que estaban en la zona de brecha, los pobres hombres intentando apagar fuegos de las casas. ¿Que igual los confundieron? Puede ser. Yo narro, muestro, que de cada uno haga su composición. Es complicado. Y otra pregunta, ¿quién destruyó la ciudad? Porque hay mucha historiografía británica que habla que ellos no la quemaron. Pero claro, yo por lo que he estado escuchando estos días, San Sebastián fue la única ciudad en España que fue destruida. Además, los ingleses sí que las asaltaban, pero no las destruían. Ya, es curioso. Los ingleses saquearon Ciudad Rodrigo, saquearon Badajoz, más o menos los donostiarras sabían lo que les iba a esperar. Un saqueo está claro. Wellington decía que si hubieran atacado una ciudad en Gran Bretaña, también lo hubieran saqueado. Los soldados británicos son así. Pero el incendio siempre se ha negado a aceptar la autoría británica del incendio. Con todos los datos que tenemos, es como ser terraplanista. O sea, es que está todo súper claro que estaba programado. Toque de corneta, subió un toque de corneta, dicen los testigos, y empieza el saqueo. Fila de soldados haciendo cola en la calle Nábrica para recoger unos cucuruchos mixtos que llamaban de azufre con un fuego que luego era dificilísimo apagar. Todo eso no se improvisa, todo eso está preparado. ¿Y por qué lo hicieron? Ahí estamos en la pregunta del millón. Venganza comercial, venganza porque pensaban que era una ciudad afrancesada. Ahora mi amigo José Javier Pichebrot está como loco. Bueno, estaba loco antes, pero ahora está más loco todavía con los corsarios. Y está haciendo una investigación sobre los corsarios donostiarras y está asustado de lo que está encontrando. Pero todas las familias potentes de San Sebastián estaban haciendo de oro, vendiendo presas británicas cogidas por los corsarios de San Sebastián o los alrededores. Hay muchas posibilidades de por qué nos tenían esa inquina. Hay que decir una cosa clara. Siempre decimos los británicos y los portugueses quemaron San Sebastián. Y los franceses también. Santa Catalina y San Martín fue quemado y destruido por los franceses. Pero con una pequeña diferencia. Los franceses hicieron anotaciones de los valores de las cosas que estaban destruyendo para, en un futuro, resarcir a los perjudicados. Los ingleses no hicieron nada. Los ingleses los quemaron. Siempre lo han negado. Wellington lo ha negado. Llegó a decir que sí al saqueo, una terminología un poco más suave, pero Wellington murió sin asumir que eran ellos. En Gran Bretaña, cuando empieza a conocerse lo que ha pasado aquí,
se forman dos grupos, uno que atacaba al gobierno y a los militares, y otro que estaba a favor del gobierno y los militares. Lo más lamentable es que la historiografía del siglo XIX y principios del XX incluso seguimos negando la evidencia del incendio de San Sebastián ocasionado por los británicos. Yo, en este aspecto, no puedo ser neutral. Todos los datos que tengo no me dejan decidir vosotros. Está claro, como el agua, como la leche. Blanco como la leche, y yo creía. Fueron los británicos. Me duele mucho. Incluso actualmente hay algún historiador británico que sigue poniendo en duda el tema. Ahí hay él con su conciencia y con su mochila a la espalda. Yo lo digo claramente. San Sebastián fue quemada por los británicos y portugueses a conciencia. Ni siquiera pararon el saqueo. Es decir, tú puedes saquear Ciudad Rodrigo, Badajoz, 2 días, 3 días. Es que en San Sebastián estuvieron robando 2 meses. Que 2 meses después, no sé si era el Rather, el HMS Rather, creo que fue, que llegó al puerto y se estaban llevando las anclas, las cuerdas del consulado naval, se estaban llevando los balcones que habían caído de las casas. Y encima con chulería, que eso era del ejército británico. ¿Cómo paras eso? No hay intención de pararlo. Si ves lo que te está pasando, manda a la 5ª división fuera, que son los que han destrozado San Sebastián. Vete a otra división que no tenga esa inquina contra lo que ha pasado. No hubo ninguna voluntad de parar. Mandaron un Marshal Provost, que es un policía militar que tiene la potestad de agarrarte en este mismo momento que estás robando, y aquí viene, te cuelgan. No colgó a nadie. No colgó a nada. Una pena. ¿Y se castigó a los responsables? No. Hubo latigazos en San Vicente, hubo latigazos en la Plaza Vieja, que es donde está más o menos el kiosco. Si os dais cuenta, las casas del Boulevard Bund, un repetido, siguiendo hacia el puerto, están las terrazas. Eso es la antigua plaza de San Sebastián, la Plaza Vieja. Ahí también hubo latigazos. Y solo hay un ejecutado por lo que ocurrió en San Sebastián. Además, ejecutado por Wellington. Wellington fue el que dijo, hay que matarlo. Por un hecho en San Sebastián. Que fue, y duele decirlo, mató a un oficial portugués que estaba defendiendo a una familia de Donostiarra. Y lo ejecutaron por matar a un oficial portugués. No por saquear San Sebastián. No hubo hablan algunos periódicos de 50 afusilados. Todo eso es mentira. De ejecutados no hubo ninguno. Palos sí hubo. Pero para lo que ocurrió aquí, tendría que haber habido muchas más ejecuciones. No se hizo los responsables. ¿Y alguna novedad que nos puedas contar o añadir del libro? Bueno, he contado ya muchas cosas. Las novedades, bueno, me ha sorprendido mucho el desastre de los barcos con todas las familias y a los hijos. Es un castigo salvaje, es un castigo muy, muy cruel, merecido. No decir que sí, que es muy cruel, pero es un buen castigo, ¿no? Pero bueno, y no voy a decir más, porque si digo más cosas nadie me va a contar. Habla de personajes, hablas de... que es muy personal, ¿no? ¿Destacarías de todos esos personajes a alguien en concreto? Hay muchos que me han... Bueno, os he contado algunos además. Sí, algunos ya he contado, ¿no? Pues a mí me gustan 3 personajes sobre todo. Uno es el capitán Loisel de l'Armentière, que era el capitán del 22 Regimiento de Infantería francés, los granaderos, la élite del regimiento. Este hombre fue amnistiado. Solamente se amnistió a 2 hombres de la guarnición, que fue al médico Moulin, que hizo 24 amputaciones, 17 con éxito, que es un porcentaje impresionante, algunas hasta de 2 miembros. Por el trato que dio a los prisioneros, lo amnistía a Wellington personalmente. Y a Loisel, que fue oficial,
que cuando estaban bombardeando después del desastre del 25 de julio las brechas, están cayendo los proyectiles sobre sus propios compañeros heridos. Y pues es un militar, es humano, y ve sufrir a otros humanos, y tiene un momento de hacer un gesto. Sale de su refugio y se pone para poder alcanzarlo, expuesto totalmente a la metralla de la artillería, moviendo el sable hacia las baterías de Gros. Y el coronel Simon Fraser lo ve, manda alto el fuego, y ese gesto humanitario le valió que cuando el desfile con honores bajando el castillo, los mismos oficiales británicos lo reconocieron, lo sacaron del desfile. Empezaron a abrazar, a dar las gracias por su gesto. Él era un militar recto. Él dijo solamente: yo soy el capitán Michel de Lautier, soy capitán del 22 de línea de granaderos. Tenía antes a mi mando 50 hombres, solo me quedan 22 valientes. Fue amnistiado por Wellington por el gesto que hizo. Y hay otro francés que me encanta. La historia del mundo puede cambiar en un tac. Hay gente que si hubiera muerto en San Sebastián, igual Europa no era como la conocemos actualmente. Tenemos a un francés que se llama Goblet, Albert Goblet d'Arbiella. Vino a San Sebastián saltándose el bloqueo marino de la escuadra de Coria. Hizo 2 intentos para entrar, al final logró entrar. Llegó justo, era teniente de ingenieros franceses. Llegó justo para combatir en San Bartolomé. Estuvo combatiendo en primera línea también el 25 de julio. Habla incluso en sus memorias que hasta una bala, una Biscayenne, le arrancó hasta la punta del sable. Empatizó mucho con el general Rey, y este fue el elegido por Rey para llevar los despachos cuando capitula la ciudad de Sonchon, su segundo al mando. Y este oficial es el encargado de hacer las letras de fuego el día del cumpleaños de Napoleón. Que los historiadores, tú lees los libros y las letras ponían Vive Napoleón, Vive l'Empereur, Vive la France, y digo, ¿por qué no vamos a la fuente originaria del tema, que es el que lo hizo? La verdadera frase era Vive Napoleón le Crown, que eran unas letras enormes de madera que se prendía un fuego y al mismo tiempo se dispararon salvas. Cuando los británicos vieron que estaban celebrando el cumpleaños de Napoleón, se notó un intercambio artillero, que eso sí que fue un cumpleaños con toda la de Dios. Y Goblet, que sale también sin ser prisionero, que lleva los papeles de Wellington, a cambio le dan a otro oficial a los británicos, en Waterloo combate contra sus antiguos compañeros, porque él era belga y es uno de los máximos exponentes en la creación del Estado belga, del Reino de Bélgica y de la monarquía belga. Igual sin Goblet no hubiera existido Bélgica y podría haber muerto tranquilamente en San Sebastián. Y ya el último oficial que voy a comentar es un teniente británico, Reid, de ingenieros. Es el que se metió por el famoso acueducto. A este le hirieron en el cuello. Los que han hecho excursiones conmigo siempre lo cuento y siempre se ríe mucho el tema. Y le salvó cuando estaba ya herido, sangrando por la boca. Todo el mundo le daba por muerto. Le quitan el pañuelo de seda y cae una pelota de plomo. La bala. La seda tiene una propiedad muy fuerte de los impactos y le salvó la vida. Está echando sangre por la boca. Se salvó. Este señor se alistó luego en la Legión Británica durante la Primera Guerra Carlista y estuvo en San Sebastián. O sea, estuvo en el 13 asediándola y en el 36, 37 defendiéndola. Y le dieron otro balazo. ¿Dónde le dieron? ¿Qué llevaba en el cuello? Se vuelve a salir. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, tranquilamente, José Mari, Que sean fáciles, por favor. sí, y seguro que me la sé hasta yo la respuesta. Hay una tendencia o una teoría que corre por algunos medios
de la participación de las tropas españolas en el asalto a la muralla y eso. Bien, entonces, ¿podrías decirnos cuándo fueron relevados, el día que fue, y su participación en el asalto a San Bartolomé? Nada más. Las tropas españolas, al mando del teniente general Mendizábal, vinieron los 3 batallones guipuzcoanos, los 3 batallones vizcaínos, que eran, eran ejército, de la parte del ejército, pero movimiento guerrillero. Los ingleses nunca aceptaban, a pesar de ser ya una unidad totalmente regular, con sus uniformes y todo, estaban considerando, los franceses, los seguían considerando como beligantes, como guerrilleros, no les daban tregua, los ubicaban. Su paso por San Sebastián pasa sin pena ni gloria, que no tienen documentado poder artillero para llevar un asedio. Wellington tampoco confiaba en ellos. Siempre pensaba que los españoles no eran una unidad combativa. Demostraron todo lo contrario. Wellington nos quería exactamente entre el 10 y el 13 de julio. Se larga a todos los españoles de aquí, forma, pasa revista, armas, muy bonito, todos fuera. Aquí nos quedamos nosotros, los britis, y los manda a la frontera. Es el 7º ejército español, el mando de Freire, y demostraron que sí sabía luchar. El 31 de agosto es el día más sangriento de toda la historia de Guipúzcoa, porque al mismo tiempo que estaba muriendo aquí todo Quisqui en San Sebastián, se estaba desarrollando la batalla de San Marcial, porque Soult había cruzado el Bidasoa y los que se encargaron de parar a los franceses fueron los españoles. Wellington vio cómo se estaba desarrollando la batalla y dejó a los españoles. Hay un cuadro impresionante de Ferrer Dalmau, de la batalla de San Marcial. Recomiendo a todos que lo metáis en internet, batalla de San Marcial, Ferrer Dalmau. Y ves ahí el avance de los voluntarios guipuzcoanos ahí arrollando a los franceses, arrollando a un niño francés con un tambor atravesado por una bala, que es muy llamativo. Los españoles no tuvieron absolutamente nada que ver con San Sebastián. Nada. Son los que conquistaron pasajes, las fuerzas de Longa, pero en el asedio de San Sebastián, cero responsabilidad, cero. Ahí el que mandaba era el señor Arthur Wellesley, duque de Wellington. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna pregunta? Dime. Bueno, se habla, por ejemplo, más o menos está documentado las víctimas que hubo durante después de la toma de la ciudad, las víctimas que hubo a lo largo de las enfermedades durante los siguientes meses. Pero, y sabemos también pues, las víctimas que hubo en los 2 ejércitos. Pero hay alguna documentación, algunos que saben cuántos donostiarras también fallecieron durante el asedio, no ya después cuando no hay ninguna documentación al respecto. Bueno, Solamente tenemos los 79 testimonios. No hay. bueno, San Sebastián entonces tenía 8.000 habitantes. ¿No? 9.000 habitantes y cuando los franceses, claro, son bocas inútiles. Lo lógico es que vas a defender que están ahí metido, digas, fuera bocas. Y el rey dejó salir a todos los que querían. Pero por ahí dicen que no dejaba salir a los donostiarras, no sé. El rey dejó salir a todos hasta el momento en que San Sebastián es bloqueado. En ese mismo momento ya se cierran las puertas. Y dentro quedan unos 3.000 habitantes. Casi todos son de la clase baja, es decir, los grandes propietarios, los grandes comerciantes dejan al cuidado de sus casas pues, a criadas, amas de llaves, cosas de esas. Pero también se quedan gente con bastante dinero, se quedan los Brunet, se queda también gente importante. ¿Por qué? Porque no se podían figurar qué iba a pasar. Sí, soy consciente que vienen estos soldados, que son unos bestias que han hecho el bruto en 2 ciudades, habrá que pasarlo. Pero a todo lo pasado, nadie se podía figurar que iban a acabar con toda la ciudad. Toda la ciudad, bueno, se salvó más de lo que tenemos recogido que se ha salvado. No solamente la línea de casas de la calle 31 de agosto, que dicen siempre se salvó porque ahí se hospedaron los oficiales ingleses. Es mentira. Se salvó porque formaban juntas una línea que era como una muralla que cerraba a los franceses en Urgul y era fácilmente defendible. Bueno, no se salvó, nada más. Se salvaron más casas, como el libro de mi amigo Pichebrot bien dice, que es una maravilla del libro,
de San Sebastián anterior a 1813, la reivindicación de una ciudad. Es impresionante el trabajo de infografías. Es, como yo, Javier, un chalao, una locura de libro, y se salvaron muchas más cosas. Hasta que Ugarte vendía como buen arquitecto higienista, pues que ya mataría todo. No hubiéramos tenido ni siquiera la torre de San Vicente, no hubiéramos tenido la fachada de Santa María, y se cargó el gran dolor que tenemos todos, que es la torre del campanario de Santa María de los Sabanenteros, que ha sido un conjunto monumental ahí, el skyline de San Sebastián durante un montón de siglos, desapareció por el capucho de un arquitecto. Una pena. ¿Alguna pregunta más? Para terminar, ¿qué dirías a los lectores? ¿Cómo convencerías para que compraran un libro? Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Yo creo que es una obra que hay que tener todas las familias, todas las tierras. Pues comprarlo, por favor, porque lo he editado yo y me he gastado mucho dinero y voy a acabar durmiendo en el sofá de Pues casa. hay que decir que con esto no ganas dinero, que quede Claro, claro. voy a perder. Es altruista Voy a perder. totalmente. Esto es un hobby. Hay hobbies más caros, hay hobbies que te pueden en este. Hay que le da la bebida, hay que le da... Pero esos son hobbies diferentes. Pero bueno, vamos a distribuir el libro ya a partir de la semana que viene por todas las librerías. Todas que podamos. Podéis comprarlo también en una sombrería mía, está puesta en las dos, bueno, queda en casa todo. Por líos, culpa mía fue todo, hay 2 ediciones. La primera, que me avisó una amiga mía, Esmeralda, una escritora muy buena de Madrid, que está ahí preparando una bomba novelística para el próximo Planeta, que espero que pase ahí algo importante. Y me llama de Madrid y me dice: José María, que falta el capítulo 3. Y digo, yo me hago en 10, me voy a matar a la imprenta. Y digo, ostras, no, si es fallo mío. Peor todavía, no me puedo enfadar conmigo mismo. Sudores. Y dije, hay que editar otra vez el libro. Saqué un libro nuevo, lo descargué hace 2 días en la tienda, tonelada y media, a las 7 de la mañana, trabajo de historia, también hay que apuntar los anales. Y entonces tengo pues 2 libros, uno perfecto, que sale a 59, y otro que me faltan 7 hojas que están incluidas dentro, que lo vendo a 35. Pues mira, para todos los bolsillos. Lo tuyo es la historia, pero no la edición. Pues oye, dar las gracias a todos y ya sabéis, ahí se puede comprar aquí, ¿no?